cuéntanos desde el también principio. un poquito de ti. A ver, cuéntanos un poco, pues, quiénes eres, a qué te dedicas y cuáles son tus proyectos. Bueno, pues para los que no me conozcan, pues soy Pablo Ruiz, llevo ya siempre digo tres y como va pasando el tiempo, ahora ya casi 4 años en el mundo de la mitología, sobre todo mitología ibérica, en la que he intentado especializarme y bueno, mis proyectos o mi proyecto, al final todo entra dentro de un gran proyecto, era intentar rescatar un poco del olvido pues todas aquellas tradiciones, consejas, cuentos, leyendas de nuestro folclore que estaban, bueno, prácticamente fosilizados, perdidos y siempre buscando un medio camino entre esa literatura, pues vamos a decir, de la academia, pues ya tesis doctorales y tal, y aquello que cualquier persona quisiera ver en una librería. Entonces, una especie de mix para que sea, pues eso, un poco más sencillo que tener que ir a todas las bibliotecas a leerte tesis doctorales y cuadernos y diarios, pero a la vez que fuera una cosa seria, pero acercándolo, ¿no?, al mundo de hoy, con ilustraciones, con libros pues un poco que entran por los ojos, por qué no decirlo también, y que, bueno, poco a poco parece que la gente ha ido confiando en mí. Tú, como sabes, empecé a través de plataformas de crowdfunding, es decir, la gente Sí. tenía que creer mucho en tu proyecto para sobrevivir. Eso era, pues mire, señores, si este libro quieren que exista, pues vale tanto, yo no me lo puedo costear, y si me quieren ayudar, pues bueno, remamos todos en una dirección, ¿no? Y hasta ahora, pues bueno, salió así mi primer libro, Guía a los seres mitológicos españoles, salió el segundo libro también, luego Dragones. Dragones, Dragones, sí, por sí, sí. cierto, hace nada ha salido la segunda edición, pero al final yo utilizo, esto lo sabe la gente, que utilizo una parte de ese dinero de los proyectos, porque yo tengo mi trabajo, ¿no?, gracias a Dios, ¿no?, Uy, y normalmente casi todo el dinero de estos proyectos suele ser reinvertir en los demás libros para mejorarlos. Entonces, parte claro. del dinero que saqué pues, de ventas después de Dragones y de ventas de Hombres Lobo ha ido directamente, no sé, no fastidies, dicen que no me ven. No, sí, dice Pablo que no se te ve, pero escuchar, que al fin y al cabo lo más importante en este caso, la voz casi se le Eso escucha, sí, sí, se le eso iba a escucha decir, porque se me oye. por lo menos que se oiga, porque si no, sí, yo es verdad que te veo mal, pero escuchar te escucho perfecto. Ahora. Algo es algo, porque, bueno, si aun a malas ya miraremos, ¿no? Se le escucha. Bueno, pues Ah, se le vamos bien, escucha. Bueno, bien, vamos bien, bien. No, porque, a ver, si se me escucha, luego podemos ver qué podemos hacer, si adjuntar alguna imagen o algo, ¿no? Aunque sea una voz, una imagen estática, seguro que se puede hacer sí, y salvamos esto, ¿no? El totalmente. problema es que no se me oiga, que es el problema que teníamos antes. ¿Ves? La voz sí, vale, perfecto. No, pues no, ya no me lío mucho más con la introducción, ¿no? Pero decía que casi todos mis libros, incluso Hombres Lobo, ha ido por mecenazgo, y esta vez, después de Hombres Lobo, que luego hablaremos un poquito, porque no sé, la gente se puede haber perdido parte de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero ya mi último libro, que es el que estamos ahora en preventa, ya va completamente diferente, va por una editorial que ha sacado, eso sí, una edición limitada a 100 ejemplares de mi último libro, que es Duendes, Diablos y otros espíritus, ¿no? Sí, sí, Que es sí. así como muy sugerente el título ya. Sí. Una editorial, por cierto, muy curiosa, ¿no? Que yo he tenido la ocasión de ver esta editorial y, bueno, nos recuerda a esos antiguos libros medievales, ¿no? Algo muy curioso. Cuéntanos un poquito de esta editorial, que me parece que es el segundo libro. También han sacado otro libro sobre licantropía Sí, y sí, brujas. sí. Y muy Esta, interesante. Este editorial a mí me resulta me resultó muy interesante, ¿no? Y de ahí que surgiera esta especie de acuerdo, llamémoslo como queramos. Y es que ellos tenían un grupo un poco que se dedicaban a todo el tema de la investigación, pues eso, de la brujería antigua, de las tradiciones, tal. Y entonces llegaron a la conclusión, creo que acertada, de que todo lo que eran libros eh, un poco más profundos, haciéndose preguntas y ahondando más en cuestiones que no suelen aparecer en los grandes libros de divulgación, no había nadie. Todo eso se iba perdiendo poco a poco. Entonces, fundaron esta editorial, Nictelios, en que dijeron, bueno, vamos a ver si podemos tener una sección que sea folclore,
vamos a intentar traducir. Es que hay libros, de verdad, que son maravillas, lo que pasa es que nadie ha querido traducirlos. Entonces, yo entiendo que si no eres, o aunque lo seas, da igual, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, a mí me encanta la mitología, pero no sé si ahora aprendería francés a un nivel culto simplemente para leerme un libro de licantropía en francés. A eso llegaron Claro, pero ¿no te gusta la licantropía? Bueno, sí, pero para aprender francés, para hacer licantropía, quizá no, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, espérate. Todo esto, vamos a ver si podemos comenzar a traducir obras clásicas. Y podemos, digamos, maquetar y mejorar obras que a lo mejor sí que estén en español, pero en un formato, bueno, completamente distinto. Hay veces que te encuentras libros pues que están, lo diré, medio escaneados, con las páginas de lado, con no sé qué, y dices, bueno, esto es un libro de 1700 y no está cuidado, ¿no? Entonces, salieron un poco con esta idea, vamos a cuidar estos libros antiguos, vamos a traducir libros antiguos que no se encuentran o que se encuentran en un formato pues muy mal escrito, muy mal traducido, por cierto, a veces puedes encontrar libros que dices, bueno, es que yo no sé si el libro original decía esto, porque es que me suena muy raro, ¿no? Esto es un español muy forzado o es un inglés muy forzado, esto no estuvo así. Entonces, salieron un poco con esa idea. Y cuando sacaron este primer libro, que por cierto es una traducción de un tratado de licantropía de 1600 en francés, que lo han pasado al español, que bueno, dije, bueno, es que con esto ya os habéis ganado mi corazón. Claro, diciéndome esto, bueno, ya está, me habéis ganado mi corazón. Dijeron, bueno, pues queremos hacer lo mismo con una serie de, vamos a decir, de ideas mitológicas o de criaturas mitológicas o de mundos mitológicos, depende de cómo lo queramos decir. Bueno, sobre el duende nos gustaría tener un tratado en que se ahondara un poco en la naturaleza del duende, en la brujería y el duende, en qué pasa con los contactos, todas estas cosas que a lo mejor en un libro simplemente de divulgación, en que lo único que hagas es catalogar criaturas, a lo mejor no da esa posibilidad de hacer estas preguntas. Sobre todo este libro nace, y se lo dije a Vini y me dijo, no, pues me parece bien lo que me dices, pues perfecto, porque fue cuando escribí el primer libro de Guía de los Seres Mitológicos, me di cuenta de que había muchas preguntas que a mí me llegaban y que se habían quedado, obviamente, por falta de tiempo y por falta de que al final el libro no podía tener 1000 hojas, ¿no? Me quedé, o sea, como preguntas que a mí se me habían quedado en el aire, ¿no? Y que yo durante 3 años les he ido dando vueltas, digo, bueno, no sé si las he solucionado o no, pero por lo menos vamos a intentar hacer un tratado que recoja todas estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, pues oye, ¿existen o no existen? Yo no sé la de veces que he recibido esa pregunta, ¿no? Que te lo envían por redes o que te hacen una pregunta y dices, bueno, ¿qué son? Porque una cosa es que tú les digas, bueno, está el martinico, está el no sé qué, está el no sé cuántos, ya, pero ¿realmente qué es esto? ¿De qué estoy hablando? O sea, uno de los capítulos es esto, naturaleza de los duendes. O sea, ¿qué se supone que es o que la gente cree que son o qué se ha discutido? ¿Qué parece razonable creer? ¿Qué parece no razonable creer? Esa es una forma. Otra cosa que, bueno, que obviamente no suele entrar en los libros así más de divulgación es todo el tema del protocolo, del supuesto contacto. He encontrado cosas extrañísimas hasta el punto de que había gente que creía que podía crearlo, que podía una especie de crear el golem de Praga, ¿no? Pues que podías crear un homúnculo, una especie de duende que sirviera a tus designios. Entonces, bueno, he encontrado incluso esos, no sé cómo decirte, esos sortilegios antiguos para hacerlo. Por supuesto, claro, yo ya aviso en el libro, aviso en el sentido de decir, tenga usted cuidado, porque ese tipo de conjuros o de brujerías antiguas aún participaban de esa creencia de que cuando necesitas conseguir algo se requiere con sangre. Entonces, claro, yo digo, yo le pongo el embrujo como es. Yo no estoy ni diciendo que lo haga usted, ni que esto estaba bien, ni nada. Yo no se lo pongo. Pues claro, uno de ellos, recuerdo que era, pues bueno, capture un gato, ¿no? Y bueno, ya no describo para que no nos baneen el vídeo lo que se hacía con el gato para teóricamente con eso conseguir un duende. Pues bueno, es que, claro, los hechizos no eran... Claro, cuando hoy pensamos en un embrujo, que ya, bueno, ha venido el cristianismo, modernismo, tal, entonces están como muy descafeinados, ya son más, parecen como una especie de juego de palabras más, que tal, ¿no? Pero si tú vas a los antiguos tratados de brujerías que se decían cosas como, bueno, yo no sé, pues decapite a no sé quién o encuentre un muñeco y quémalo, o sea, eran como cosas unos rituales muy fuertes, ¿no? Vamos, eran rituales a veces espantosos, escabrosos,
a veces incluso enfermizos, ¿no? Hay cosas que he puesto, bueno, tengan cuidado que a mí hágalo usted lo que quiera, ¿no? Al final haga usted lo que quiera, pero me parece muy enfermizo. Yo se lo pongo, que sepa que esto circulaba, que este libro se vendía bastante, pero era enfermizo. Entonces, todas estas cosas las he podido tratar, que a lo mejor en un libro de más divulgación no, no, no pegaría tanto, ¿no? Porque este libro, al ser, pues es lo que decíamos, ¿no? Con esa tipografía del siglo XIX, con esas ilustraciones, pues eso, pues desde el siglo XV en adelante, con, bueno, con estas ideas tan concretas, tan profundas, me permitía tratar unos temas un poco más serios. Es decir, pues, cuando tú, por ejemplo, haces ilustraciones más en color, más en tal, hombre, de repente hablar de algo tan poco amable como este embrujo que te acabo de decir, igual se entona un poco con el libro, ¿no? Pero a este Sí, libro sí. le iba como un anillo al dedo. Iba con el anillo al dedo. Sí, 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 que incluso he llegado a ver los títulos de los capítulos y, bueno, imitan esa imaginaria que había en los capítulos medievales, ¿no? De la proeza del hombre, de duendes, tratado de duendes, o sea, que tiene una nomenclatura muy adaptada además a la época, que incluso se habla, además he llegado a ver capítulos algunos, incluso también tratáis el tema bastante controvertido de pactos con el diablo, ¿no? Para crear esos duendes. Sí, es muy curioso porque, a ver, como todas estas cosas, siempre es un tema no cerrado, ¿no? Siempre se puede seguir discutiendo, pero había como dos teorías, vamos a decir, encontradas. Una de ellas es que por la forma de comportarse el duende y por las cosas que hace en la mitología, se le llega a considerar muchas veces como una especie de demonio o diablillo menor, ¿no? De ahí el título que decimos otros espíritus o diablos y tal. Por esta especie de, bueno, es peligroso a veces no, es como la burla, ¿no? Que siempre los diablos es como que se burlan, ¿no? Entonces el duende es una burla. Pero, obviamente, esa es la parte, vamos a decir, más bonita que nos ha llegado, ¿no? Pero luego había otra parte más oscura, que era esa idea de personas que creyendo que a través de un pacto con el duende encontrarían la fortuna, pues por ejemplo, había gente que se gastaba auténticas millonadas en libros como, yo qué sé, el libro de San Cipriano y compañía, o sea, vendía su casa con la idea de que en ese libro encontraría por fin el pacto, ¿no? Con ese diablo o para que le cediera, por ejemplo, un duende. Había maneras, bueno, eso se creía, ¿no? Se creía, por supuesto, en los embrujos en que había diferentes maneras. Uno ya la conoce, ¿no? Es la típica que nos ha llegado, incluso lo podemos haber oído de niños, ¿no? Que es que el duende es el que te elige y, por tanto, bueno, lo único que tienes que hacer es portarte bien con él, teóricamente, y, bueno, será propicio, no te destroza la cocina, ese tipo de cosas. Yo siempre digo en el libro, esta sería la forma, yo no recomiendo a nadie que, como, no, pero digo, pero bueno, dentro de lo malo, esta sería la forma buena. Pero luego ya empezamos en lo oscuro. En este libro entramos en lo oscuro. Y una de ellas es eso. Una era que mediante determinada ofrenda, determinado ritual mágico, creían que esos demonios, esos duendes, esos espíritus, depende de la fuente, se podían manifestar y tú podías ponerlos a tu servicio. El problema de este servicio, si lo pones a tu servicio, pero ha sido una especie de pacto, tenemos que ir con cuidado, porque el duende va a estar en todo el tiempo esperando cómo romper ese pacto. Porque como no has contactado de la forma adecuada, es decir, no te ha elegido él, sino que lo has elegido, vamos a decir, tú, entonces tienes el problema de que probablemente tarde o temprano te la va a jugar. Entonces, hay casos, es eso, ¿no? Dice, no, tengo un duende a mi servicio y tal. Digo, bueno, sí, pero después pasa lo que pasa. Dice, pero hay testimonios de que esto ocurriera. Bueno, el problema, yo creo que tendría que hacer un libro solo de eso, solo de qué pasa con el testimonio, es creíble, no es creíble, en qué casos puede ser medianamente creíble. Daos cuenta de que con el tema de los duendes se llegó a decir hasta que Napoleón tenía uno, que Fíjate. acompañaba a sus ejércitos, ¿no? Y que cuando los ejércitos acampaban, pues que el duende se aparecía y que le veían, ¿no? Y que luego cuando ellos se ponían a avanzar con su ejército, de repente desaparecía y decían, bueno, pues se ha ido. No, pero cuando luego acampaban, volvía a aparecer. Se habla de que algunos filósofos, ¿no? Se ha llegado a hablar pues, de Sócrates, de Platón y tal, tenían una especie de daimon o de duende que le guiaba. O sea, es una cosa, cuando uno entra dice, bueno, es que es profundísimo la cantidad de testimonio, por lo cual dices, bueno, ¿son real? ¿No son real? Hubo una época en que podía quedar como, vamos a decir, como culto decir que tenías este ser a tu servicio.
ahora veo en los comentarios que es cierto, o sea, yo claro, yo no puedo asegurar, obviamente, no, tú puedes asegurar, no, yo no estuve ahí, o sea, para empezar no estuve ahí, no puedo asegurar. Pero sí hay casos en que dices, bueno, algo tuvo que pasar, ¿no? Algo tuvo que pasar, aunque no sea un duende. Yo es que no puedo asegurar que fuera un duende, pero algo tuvo que pasar cuando yo me he encontrado testimonios en que, por ejemplo, en una casa se oyen chillidos, va diferentes personas, se siguen oyendo chillidos, van personas y de repente ellos dicen, claro, que les han caído piedras o que se les ha caído el tejado o que se burlan de ellos y cuando salen de la casa ya no se oye nada, pero vuelven a intentar entrar y vuelven a empezar los ruidos y que se mueven las cosas. Eso tenemos por escrito de 1700, de 1800 y tal. Sí, sí, sí. En Salamanca, donde en Salamanca, sí, sí. Tiraba piedras de los tejados y tuvo que venir, bueno, tuvo que venir hasta el alguacil, que el duende le tiró una piedra a la cabeza y se desmayó, luego tuvo que venir el inquisidor, hizo un ritual ahí para espantarlo, bueno, un exorcismo menor tuvo que hacer y todo, sí, sí. Claro, es que tenemos que ser conscientes de que el tema de los duendes tenía muchas aristas y era muy profundo. Por ejemplo, como ahí pasaba algo, pero no podíamos asegurar qué pasaba, que creo que lo he visto por el chat y es cierto, y no solo lo de vender la casa, es que es más, existía la posibilidad de abandonar una casa en el que eras inquilino, en que estabas pagando un alquiler, ¿no? Y una de las causas era, bueno, que está hechizada con duendes. Es decir, que está infestada de duendes. Entonces, una de las razones era, bueno, ¿por qué se quiere ir usted de casa? No, pues bueno, no va la tubería. Bueno, en ese caso, no va el tejado, no va tal. No, pues la 13ª, pues era, pues que es que está lleno de duendes y yo aquí no puedo. Te devolvían al importe íntegro, ¿no? Claro, o sea, te podías ir con... Claro. El tema de personas que tengan a duendes a su servicio, también he encontrado algunos casos, lo que pasa es que volvemos al problema de que siempre son, porque ya se ha perdido completamente, a través de cuentos, ¿no? De cuentos atemporales, ¿no? De que el señor tal, ¿no? En el pueblo tal, se decía que tal. Lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo que yo no puedo localizar quién era el señor tal ni dónde vivía el señor tal, pero que nos han llegado, aunque sea a modo de leyendas, es donde hay muchos, es por ejemplo en Aragón, yo he encontrado más de uno y sobre todo en Aragón, sobre todo en la zona del Pirineo, pero claro, como el Pirineo es compartido, pues a la vez que está en el Pirineo catalán, está en el Pirineo aragonés, la idea de algunos duendes, esto es curioso, así como tienes a duendes que tú les puedes hacer un pacto y entonces están a tu servicio, también tenías a duendes que por alguna extraña razón respondían o interactuaban con un determinado objeto. Me explico. Por ejemplo, tú podías tener un canuto o una caja de plata o una flauta o lo que fuera, que si tú eso lo hacías sonar, o en el caso de la caja de plata la abrías y tú decías una determinada palabra, siempre ves, pues volvemos al tema del embrujo, podías obligar a esos seres a que te sirvieran. Entonces, como son seres que nunca se cansan, que no duermen, que no sé qué, tú les podías decir, bueno, abro la caja, y bueno, siempre les pides cosas pues rocambolescas que no le pedirías a un ser humano porque moriría de inanición, ¿no? Digo, oye, árame todo el campo, ¿no? Y lo siguiente que te contestan, claro, como es aragonés, ¿qué fem, ¿no? ¿Qué hacemos? Siempre es igual, ¿no? Tú les tienes que pedir tareas casi imposibles porque al instante las hacen, ¿no? De, oye, árame el campo, ya está. Ordéname toda la cocina, ¿qué fem? Ya está. Problema, por eso te decía lo del pacto, que enseguida van a intentar burlar ese pacto, ¿no? Cuando tú te quedas sin ideas para obligarles a hacer, siempre esos cuentos acaban de que en cuanto te olvidas de darles una orden y no les das el siguiente conjuro para que vuelvan a la caja, en este caso, a la flauta, al objeto que tengas, pueden intentar matarte. Fíjate. O sea, puede llegar a ese nivel, que es como, bueno, les puedes hechizar, les puedes embrujar para que hagan lo que tú quieras, tenemos testimonios de eso, pero parece que siempre ellos van a encontrar la manera, si no vas con cuidado, de saltarse ese pacto porque les has subyugado. De ahí que yo en el libro, vamos a ver, difiero entre contacto, ¿no? Que puede ser, pues yo le dejo leche con la esperanza de que se haga mi amigo, ahí en principio no debería pasar nada malo, pero eso lo diferencio de esta especie de subyugarle, que es con malas artes mágicas, obligarle a hacer todo lo que tú quieras. Claro, cuando tú le obligas a eso, pues el duende
va a encontrar cualquier resquicio para saltarse ese pacto y por fin devolvértela. Eso también suele pasar, ¿no? De hecho, por eso decía que lo tenemos confirmado a medias en el sentido de que todo el mundo que se dice de él, aunque no se pruebe, ¿no? Que se dice que ha tratado con duendes o que ha tenido alguno a su servicio, muchos de ellos pues han rozado la locura, ¿no? O sea, no suele acabar bien, no suele acabar bien. O sea, eso está clarísimo. Y aparte que, bueno, que tengo entendido que eran muy traviesos, ¿no? Hombre, a lo mejor tanto como matar habría alguno, pero sobre todo que si no hacías lo que ellos querían, te podían poner la casa patas arriba, ¿no? Te destrozaban los muebles, te rompían todo, ¿no? Bueno, vamos, Sí. hay casos que o comida... Es curioso. Es muy curioso porque parece... Bueno, esto se parece un poco a los dioses antiguos que exigían un determinado protocolo. Entonces, el duende parece que tiene una serie de obsesiones, si es que le podemos tratar como algo existente inteligente, ¿no? Pero si pudiéramos, vamos a hacer ver que existe y que lo imaginamos, parece que se comporta de una forma determinada y, por tanto, exige que la otra parte también se comporte de una forma determinada. Por ejemplo, el fullet catalán es muy típico que si la cocina está desordenada o si no hay comida a determinada hora, pues eso provoca su enfado. Oye, yo estoy aquí, ¿no? Protejo tu casa y tú aquí no has dejado comida. O sea, tú no has cumplido tu parte. Entonces, se acabó, ¿no? También es curioso, y eso nadie entiende por qué, pero bueno, pasa, que bueno, el duende, si tú le das comida y tal, parece que todo va bien, pero determinadas cosas que tú le puedas regalar, eso es inadmisible. Eso no puede ser. Entonces se va. Es muy curioso alguna leyenda en que, bueno, el duende ha sido muy amable, servicial, tal, pero dice, bueno, pobrecillo, ¿no? Que lleva ropa muy vieja o le vamos a regalar esto, pues de repente cuando le regalan esto, de repente dice, bueno, duende que va mejor vestido ya no trabaja, se escapa. O duende que se le considera criado, pues de aquí me voy, ¿no? Eso es muy curioso. Es muy curioso esa especie de protocolo que hay que seguir con este ser. Por supuesto, no entiende, eso también es como parte del mito, ¿no? Él no entiende que es pesado. Para él soy así. Entonces, hay muchas leyendas de que, bueno, es que, a ver, no nos ha matado, efectivamente, pero es que yo no duermo, es que no para de hacer ruido, es que se ríe a todas horas, es que me pellizca las pantorrillas, es que se pone encima mío y salta y luego se va corriendo, ¿no? Tal. O sea, no puedo más, ¿no? Me voy. Sí, una especie de... Claro, lo que nosotros llamaríamos acoso, pues para él es jugar. Sí. Él está jugando, ¿no? Y bueno, pero tú te sientes acosado, ¿no? Sí, o sea, de hecho, muchas de los contactos, vamos a decir y tal, ya sé que luego esto a alguien le voy a romper algún esquema, pero suelen ser relatados como inquietantes. De hecho, tampoco te diré que todo el mundo se muere de miedo, ¿no? ante el avistamiento de un duende, pero que no deja indiferente e incluso que provoca cierto desagrado, por lo cual ya nos está diciendo que es como del latín, ¿no? Transgredi, pues transgrede el ambiente, transgrede tu vida diaria, no es algo que desearías ver, ¿no? Ya sé que hoy en día, por culpa de series o dibujos animados, parece que el duende es algo agradable que te vea, pero los testimonios más antiguos, que es lo que he ido recogiendo, pues dicen, pues eso, que es inquietante, que es difícil de tratar si es que alguien cree haber tratado con él, que, bueno, no es como tener una amistad normal, o sea, es una cosa, bueno, preternatural, o sea, como está fuera de lo moral, de lo normal, pues las personas que por fin dicen que han visto, que han hecho algún pacto o que conocen o que lo que sea, siempre es una situación tan sumamente anómala que no se mantiene en el tiempo. Algo pasa y por fin, pues bueno, pues el duende o se escapa o alguien acaba herido, creo que me has dicho que le tiran una piedra, pues bueno, ¿por qué hace eso? Pues bueno, porque él considera que por la razón que sea, esa persona no tenía que estar ahí. Pero claro, son siempre juicios sumarios. Él de repente decide que tal persona, pues no, pues, o sea, se acabó, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos. Y bueno, independientemente de los testimonios aislados de personas que hayan podido ver un duende, sí que ha habido épocas concretas que la población en general creía en la existencia de duendes, ¿no? En determinados lugares, en determinados sitios.
de una forma global, ¿no? Sí se creía la existencia de duendes, hadas, etcétera, ¿no? Claro, aquí yo creo que tiene bueno, cierta culpa o no el tema de que siempre se ha creído desde tiempo muy antiguo, por ejemplo, a ver, para el ser humano la casa era como el último baluarte de su intimidad, ¿no? O su seguridad. Entonces, la idea de que en la casa había algo o alguien que cuidaba de aquella familia es algo que, bueno, podemos atestiguar, bueno, pasando por los antiguos romanos, que creían que el fuego era una especie de espíritu ancestral que les protegía, de ahí que intentaban no apagar nunca ese fuego. Entonces, parece que esos lares, esos espíritus familiares que se quedaban tras la muerte, ¿no? En la propia casa, protegiendo, ¿no? O sea, digamos, a las generaciones venideras del mal, vamos a decir, de cualquier mal, hay quien cree que puede ser el origen de esos duendes. Una especie de espíritus que se quedan con nosotros. Eso explicaría algunas cosas, que por qué Ah, hay algunos duendes que parecen mostrar predilección por una familia en especial. ah, Bueno, ¿por qué no molesta a todo el mundo, sino que les sigue a ellos? O sea, si se han ido de casa, ¿por qué les sigue, no? Les ha sí, sí, elegido a ellos. Pues hay gente que dice, bueno, es que es pues algún antepasado que cree que les está ayudando o que quiere estar con ellos, ¿no? Esa es sí, 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 sí. una de O las sea, teorías que se decía. sí, 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 o sea, se podrían confundir a lo mejor con poltergeist, ¿no? Que los poltergeist también eran como muy juguetones, que te cambiaban todo de lado, te ponían todo patas arriba, ¿no? O sea, también puede haber ahí una similitud, sí, ¿no? sí. Es que yo, por supuesto, en el libro no me puedo decantar al 100%, porque al final hay muchas teorías y hay varias, ¿no? Que tienen varios inputs que se cumplen. Digo, bueno, te doy el punto porque es verdad que el duende hace esto, hace esto, hace esto, y según tu teoría pasa esto, 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 ¿no? Hay veces que sí, pero a mí, hasta la fecha, salvo por 2 o 3 inputs que no se cumplen, si tú cambias duende por espíritu del fenecido o por almas en pena o con procesiones de almas o compañía, hay multitud de elementos de las dos leyendas que, bueno, si las puedes intercambiar. La primera, por ejemplo, es que siempre se ha dicho que los muertos pues chillan, braman, intentan buscar tu atención, ¿no? Entonces, los duendes chillan, braman, intentan buscar tu atención. Es curioso que los muertos, ahora yo creo que por Hollywood ya no tanto, pero en tiempo antiguo la gente creía que los muertos eran como cirios, eran luces. Y los duendes en tiempo antiguo eran luces también. Eran luces, Entonces digo, bueno, es que como los se Busilú. van pareciendo demasiadas cosas que llaman la atención. De hecho, esta similitud no es del autor, o sea, no es mía. Ya en tiempo antiguo, eh, en algunas zonas se creía que, por ejemplo, los kobold y compañía, pues, por ejemplo, eran antiguos esclavos que habían fenecido en la mina, que se habían quedado ahí. Entonces, que parte del folclore también creía que los duendes eran los espíritus de los muertos. De hecho, las hadas, pues bueno, viene de destino, ¿no? De fatum, pero claro, fatum en latín no tiene, no tiene la significación que tiene hoy, ¿no? Fatum en latín era algo funesto, o sea, del mundo de la muerte. Bueno, las personas que conocían, o sea, los dioses podían conocer el destino, son dioses, pero las personas que conocían el destino fuera de los dioses solamente podían ser los muertos, ¿no? O criaturas similares a los muertos. Tenemos las moiras, ¿no? Que les falta, que tienen un ojo y que lo comparten entre ellos. Bueno, en el fondo son del mundo de Hades, son del mundo de los muertos. Por lo cual, ese paralelismo era así. De hecho, fíjate, ¿no? Porque a veces me dicen, no, pero Pablo, todo está muy separado. Digo, no se cree usted. Cuando luego comienza a mirar todos los mitos, eh, la mayoría están dentro del mundo de la muerte. De hecho, por ejemplo, en el, con el tema del licántropo, hay tradiciones en que resulta que uno, por ejemplo, es vampiro y cuando se muere, no, perdón, al revés, uno es hombre lobo y cuando se muere, de repente se convierte en un vampiro. Está como completamente unido. O sea, no, de hecho, fíjate que el mundo de los lobos, aunque yo creo que es un error por culpa de traducción, ¿no? Del tema del lupus, tal, salen de noche también en el mundo de la noche. O sea, es como todo está muy interconectado con el mundo de la muerte y los duendes no iban a ser una excepción. Si de hecho hasta te tiran piedra y también
en determinados espectros parece que te arrojan cosas para llamar tu atención, para atraerte que tú vayas hacia allí. Entonces el duende hace lo mismo. Fíjate, ya como último, para no alargarme muchísimo, al duende le espantan las campanas, por la razón que sea. O sea, huye de ti si suenan las campanas de una iglesia o campanitas. En fin, Oye, a los religiosos, claro, igual que los vampiros, claro, ¿no? Por eso. sí, sí. Y entonces los fantasmas, una forma de evitarlos siempre ha sido las campanas. Entonces dices, bueno, es que, joder, es que el nivel de paralelismo es que es brutal entre las dos figuras. Entonces, que puede el duende en determinado momento haber sido otra especie de espectro, que puede haberse desligado de ese tronco común, pues bueno, es una de las teorías que planteo en el libro. Oye, estos siempre fueron los espíritus de los muertos y con el tiempo pues la gente fue viéndolos de otra manera, pero muchos duendes, se sabe que son duendes únicamente porque alguien ve una extraña luz azulada inteligente, que habla o que emite ruidos o se ríe, ¿no? Siempre hay lo de la risa del duende, saben todos. Que hable ya es un poco más raro, pero risa, siempre, una especie de jiji, jaja, ¿no? Eso sí, una especie de risa. Es siempre una risa, por supuesto, los relatos sí, siempre dan a entender que se puede entrever que no es una risa humana. Obviamente, no es lo mismo, no hemos estado tú y yo ahí, no podemos corroborar ni ver pues qué acento tiene, ¿no? Si es que tiene algún lenguaje, pero siempre se dice, bueno, que es una risa como hilarante, como excesivamente chillona para provenir de una persona normal. Eso sí que se deja muy claro. Con lo cual, fíjate, todo el abanico que tenemos únicamente para estudiar el duende. Eso son 40 páginas o 30, no sé las que son, ya no me acuerdo, que metieron en el libro, pues eso, repasando estas teorías, y diciendo, bueno, a mí me cuadra, ¿no? Algunas cosas sí que me cuadran, otras menos, pero... Y perdona, que es algo que desconozco. Cuando has dicho de las similitudes, también el tema de la sangre, que vamos, no solo vampiros, sino que también la sangre, ha habido como algo especial que tiene ese fluido del cuerpo humano que siempre se ha usado en ritos de magia negra, para invocar a entidades, a veces demoníacas o a veces algún tipo de ente, ¿no? De diablo. ¿Buscaban algo en la sangre los duendes o en este caso concreto no iban directamente por la sangre? A ver, es que para empezar tengo poco tiempo, pero el tema es que el mundo de los duendes es tan sumamente, vamos a decir, amplio, que te puedes encontrar desde duendes, ¿no? Vamos a decir, protectores de una casa. No me gusta decir eso, pero bueno, sí, lo podríamos entender, ¿no? O sea, esos serían los duendes más buenos, entre comillas, ¿no? Hay luego los duendes de los niños, pues aún más buenos, pero luego, un poco separados, tenemos una familia de duendes, que son quizá los, bueno, no diré los más peligrosos, pero bueno, ahí estarían, ¿no? Estarían en el top one o top two, que serían, siempre se les conoce como la triple D, ¿no? De duendes dañinos de habitación. Y efectivamente son duendes que se alimentan o de tu espíritu vital, de tu alma, tal, o directamente más literal, se alimentan de tu sangre. Hay una especie de duendes, pues eso, que vienen por la noche, obviamente, siempre se aprovechan, ya sabemos de quién, pues de los niños más pequeños, de las personas más ancianas, ¿no? Los que están más débiles. ¿No? Y sí, entran en esto. Una es lo que le llaman vampiros psíquicos, ¿no? Que es aquellos que se alimentan de que, vamos a decir, que esto es un reduccionismo muy vano, ¿no? Pero que se alimentan de que tú lo pases mal. ¿No? De que, bueno, si tú estás triste, ellos están mejor, de que intentan robarte poco a poco la energía, o sea, la idea de que te roban el alma. Esa es una parte. Y el otro directamente es, bueno, pues la idea un poco más hollywoodiense, la de que te muerden el cuello y que al día siguiente ves que el niño está más pálido y nadie sabe por qué, pero tiene una pequeña herida o lo que sea, y va perdiendo energía. De eso hay incluso en España, pues la idea de los tardos y compañía, que son eso, son duendes que se cuelan en la habitación, generalmente lo que hemos dicho, de niños los más pequeños, y bueno, les van robando pues la energía. O sea, que fíjate hasta dónde va, o sea, que al final el mundo de los duendes es tan profundo, es como una especie de pozo negro en que no puedes salir. Bueno, yo tuve que pararme, ¿no? Porque, bueno, esto se va de madre, tengo que poner aquí 4 o 5, pero sí, el tema de la sangre, fíjate hasta dónde llega, incluso en algo que tan contrario, ¿no? Que tenemos en la cabeza de un duende, de algo, pues risitas y tirar piedra, de repente tenemos un ser que se cuela en tu cuarto, que no te deja dormir, que te ahoga, algunos incluso es lo que hemos dicho, que te quitan la sangre, o sea, imagínate qué aristas tocamos. Fíjate, pues la verdad que todo lo que cuentas es muy, muy interesante.
Para ir terminando, sí comentarte que a muchos oyentes les habrás dejado, desde luego, con la intriga de los duendes. Han aprendido muchas cosas y seguramente que tengan bastante curiosidad de tu libro, de tu último libro. Bueno, decir que Pablo es su último libro, pero tiene otros tres ya en su haber, ¿eh? Para aquellos que se hayan metido más tarde. Claro, claro. Tiene ya otros tres libros relacionados con animales, con seres mitológicos y con dragones y con hombres lobo, por supuesto. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo pueden conseguir tus libros, cómo pueden conseguir este último. Creo que estás vinculado a Brujería Ibérica, no sé si también tienen otra forma más de conseguirlo. Cuéntanos un poquito. Perfecto, perfecto. Pues mira, muy rápidamente en mi perfil, ahora que por fin sé cómo hacerlo, porque también voy aprendiendo con redes, bueno, tengo ahí mi Linktree, entonces redirige a todos los libros, mis primeros dos libros en solitario, este libro que es muy nuevo, que es el de Hombres Lobo, que saqué con Elisa y con Sonia, que gracias a los mecenas pues ya está en Amazon, por lo cual tanto Guía de los Seres Mitológicos como Dragones, como Hombres Lobo, ya está en Amazon. Y por último tenemos este de Duendes, que de momento lo lleva, bueno, también está el enlace, ¿no? en mi propio Linktree, pero este ya de momento va por editorial, ¿no? Y por el momento pues simplemente pues la gente lo compra y lo envía a la propia editorial. Ese ya delego, delego ese trabajo en Vini, pero bueno, yo creo que es cada uno Que cumple su función. Vini, para los oyentes, es el chico de Brujería Ibérica, ¿verdad? Si no me Sí, equivoco. sí, sí, sí. Claro, ellos tenían el grupo, vamos a decir, de investigación tal, que era Brujería Ibérica. Pero claro, Brujería Ibérica era un poco todo, ¿no? Que daban sus charlas, sus cosas, pero luego, claro, Brujería Ibérica fundó este grupo editorial, que es el de Nictelio, y de ahí es donde sacó pues el anterior de Hombres Lobo, y ahora pues el honor, ¿no? de Duendes, que es